Bienvenidos a todos otra vez. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Estamos estudiando las enseñanzas de Jesús en el curso El Dios Verdadero. Y estamos en lección 3 y el tema de esta lección es el oficio y la obra de Cristo. Entonces, esta noche vamos a hablar más de Cristo y sus roles. Pero primero vamos a empezar con una oración. Entonces oremos. Señor y Salvador Jesús, venimos ante ti como mendigos, y tú eres el único lugar donde podemos encontrar alimento espiritual para satisfacer nuestros deseos eternos. No podemos ayudarnos a nosotros mismos, pero tú nos has salvado por tu gracia. En tu nombre oramos. Amén. Excelente, entonces me gustaría empezar con las preguntas de la tarea, las preguntas de repaso. Entonces, ¿qué versículos de la Biblia se usaron en el video para mostrar que los humanos no podemos salvarnos a nosotros mismos? Adelante, Héctor. Yo vi 3 o 4. Romanos 3:12, Isaías 64:6 y Mateo 5:48. Creo. Excelente, gracias. ¿Algo más, Ruth María? Sí, profesor. También Isaías 53, 5 y 6 y Romanos 3, 22 y 23. Gracias, Ruth. Sí, entonces tengo estos versículos, los primeros dos en la pantalla. Mateo 5:48. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Este pasaje muestra los estándares de Dios. Y Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este versículo muestra que nadie es perfecto ni bueno. Y los otros versículos, Isaías 64, versículo 6. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Este versículo muestra que incluso nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Y últimamente Romanos 3, 22 a 23. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muestra que ni siquiera podemos compararnos con pecados supuestamente peores. Las personas entrando. ¿Un comentario más de esta pregunta? ¿Desde continuar? Héctor, no, parece. Antes. Ok, continuamos con la próxima pregunta. ¿Qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte? Roselva, adelante. Buenas noches. Buenas Primero noches. que nada, murió en la cruz por nosotros para restituirnos ante Dios, siendo nuestro sustituto, ¿sí?
Y él, en ese sentido, siendo nuestro sustituto, sufrió el castigo por todo y sufrió y pagó por el pecado de todos nosotros para darnos a nosotros por gracia el perdón y la restitución ante Dios. Ujú. Excelente, Rosalba. Excelente. ¿Algo más, Ruth María? Sí, profesor, pues tenía casi algo así parecido. Pagó con su vida hasta llevarlo a la muerte por nuestras rebeliones, por todos nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Ujú. Sí, excelente. Esta es su obra para nuestra salvación. Isidro, Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? ¿Todo buenas bien? noches. Saludo para todos. Quisiera agregar algo también, dice, de que qué hizo Jesús para nuestra salvación en su muerte. Jesús sufrió el castigo eterno por todos los pecadores de nosotros, de todo tiempo, de todas las personas caídas en los viejos tiempos y en la nueva era para rescatarnos de la muerte eterna en nuestro sustituto. En nuestro lugar, Él pagó todos los pecados para darnos la salvación. Sí, sí, por supuesto, excelente. Richard, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Eh, bueno, nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación hizo, antes primero, pagó con todo, sufrió todos los castigos que pueda tener el peor ser humano. Él sufrió en carne propia los azotes, los insultos, las bofetadas. Luego fue crucificado y con su preciosa sangre que derramó fue lo que nos liberó, siendo que no éramos dignos de ser salvados, pero Él por su amor, por su gracia, nos liberó del pecado. Gracias. Muy bien, gracias. Excelente. Sergio, adelante. Gracias. ¿En qué sentido Cristo nos liberó de la muerte y de la esclavitud del pecado? Lo podemos ver como el apóstol Pablo se refirió a la congregación en los Corintios, cuando le dice en 1 Corintios 15, 15, 54, 57, sórbida es la muerte en victoria, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera ya el apóstol Pablo le está haciendo referencia a a la congregación de que gracias a la muerte de Cristo somos redimidos del pecado. Y gracias a su humillación, nosotros somos exaltados gracias a la victoria de Él, como lo bien lo dice Génesis 3:15, y le pondré enemistad entre ti y la mujer. Y de esa manera Cristo sumó y asumió el papel de sumo sacerdote de nosotros. Y gracias a esa muerte expiatoria tenemos el perdón y la redención. Gracias, Sergio. Sí, vamos a hablar más de los oficios de Cristo como sacerdote, profeta y rey más adelante en la clase. Excelente. Cristina. Está en mudo su micrófono, Cristina. Bueno, ahora sí, de nuevo. Hola, pastor, profesor, ¿cómo está? Bendiciones a usted y a los hermanos. Una alegría estar con ustedes de nuevo. Sí, Y gracias bueno, por estar. gracias. Y mi respuesta es en sí lo que dice Isaías 53:5, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Tenemos una referencia en Pedro 2:24 y dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual a su parte, dice, por su parte, por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él nos dio vida, como dice Efesios 2, él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en pecado, cargando
nuestra culpa, nuestros pecados, nuestras rebeliones y todo lo que nosotros hacemos mal cuando nosotros tendríamos que estar en la cruz, no Él. Gracias, Cristina. René, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Agregando al tema, ¿verdad? La pregunta es, Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad. Y como nos dice Lucas 19:10, que Jesús ha venido y ha venido a salvar lo que lo que estaba perdido, ¿verdad? Entonces, eso es la muerte que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, ¿no? Únicamente. Gracias, René. Excelente. Y el último comentario. Sergio, ¿algo más? Sí, de hecho, Levíticos en su capítulo 17, en sus versículos 10 al 14, dice que Dios exigía sangre como paga del pecado, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces, de la manera en que se tenía que suplir los pecados de nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenía que morir alguien inocente por nosotros y alguien que no tenía culpa, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y Mateo 20:28 dice que el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino que para servir en rescate y en virtud de nosotros. Entonces, Martín Lutero cuando habla acerca de que la fe por obras es muerta, porque la fe tiene que venir acompañada de fe, de buenas obras. No vale tener buenas obras si no tengo fe. Entonces, es muy importante tener la fe en la resurrección y en por qué murió Cristo por nosotros y en por qué entregó su cuerpo y por qué derramó su sangre. Porque muchas veces cuando recibimos la Santa Cena, estamos frente a un emblemas, algo que es significativamente valioso para nosotros los cristianos, que es el cuerpo y la sangre de Cristo que derramó por nosotros. Y gracias a ese cuerpo y a esa sangre tenemos el perdón de los pecados y la resurrección. Gracias, Sergio. Muy bien. Voy a resumir algunas cosas. Sí, en la muerte Jesús sufrió el castigo eterno en un solo día por todos los pecados de todos los tiempos, de todas las personas. Él fue nuestro sustituto. Nosotros éramos lo que se suponía que estábamos en la cruz sufriendo la condena eterna de Dios, pero Él en su misericordia tomó nuestro lugar. La próxima pregunta de la tarea. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Vladimir, adelante. En primer lugar, lo que hizo fue que Él vino a obedecer por nosotros la ley. A partir de eso nos permite que nosotros podamos tener un acercamiento a Dios Padre, porque si Él no hubiera hecho todo ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nosotros no íbamos a poder llegar a la presencia de Dios, porque por naturaleza somos imperfectos. Él nos hizo perfectos para que hoy en día digamos que ya somos hijos de Dios y por eso ya tenemos una comunicación directa al Padre a través de nuestra oración diaria. Eso es lo que Jesús vino a hacer, nos permitió la vida eterna en pocas palabras, pero tenemos que creer y como dice su palabra tenemos que creer porque el que perseverare hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Amén. Gracias, Vladimir. Excelente. Juan Carlos, adelante. Pues yo pienso que el Señor Jesús lo que logró con su vida aquí en la tierra sobre todo fue tender puentes. Él decía que el reino de los cielos se había acercado. Entonces, él vino y murió, pero antes de morir, el tiempo que estuvo ejerciendo su ministerio nos enseñó
a cómo se debía vivir en esta tierra. Sí, nos dio un ejemplo, digámoslo así. E incluso con el lavamiento de los pies de los discípulos, Él nos enseña sobre humildad. Mejor dicho, todo lo que hizo Jesús nos da una enseñanza. Entonces, con respecto a su vida aquí en la tierra, creo que hizo esas dos cosas principales: tender un puente entre el cielo y la tierra a través de él, y el ejemplo de cómo los seres humanos podemos vivir en la tierra de una manera correcta, porque si él pudo, siendo 100% hombre también, pues nosotros también deberíamos poder hacerlo. ¿Mm? Eso no significa ausencia de problemas ni ausencia de persecuciones, ¿no? Antes, por el contrario, él fue claro en que eso iba a ser así, pero creo que básicamente son esas dos cosas: el ejemplo y los puentes que tendió entre el cielo y la humanidad. Sí, excelente. Sí, y es el puente, sí, por su vida perfecta y por ser Pastor, un sustituto para nosotros. buenas noches, pastor. Gusto saludarlo. José Me David, llamo José adelante. David, de Rivera Alta, pues no he podido contactarme muy a tiempo, creo ahora. Estoy en otra provincia. Bueno, me parece a mí que ha venido nuestro Señor Jesucristo a darnos un ejemplo para continuar con las leyes y los mandamientos que ha dado nuestro Padre Celestial. Y ese es un buen ejemplo de amor, de seguimiento a su voluntad de Él, y ha sufrido bastante realmente por nosotros, ¿no? Realmente crueldad, egoísmo, bueno, todas las maldades que puede tener un ser humano sobre la tierra. Y por el perdón, para el perdón de los pecados de nosotros y continuar su obra que Él nos ha dejado. Gracias, pastor. Gracias, José David. Buena, pastor. Sí, Vargas, adelante. Benito. Jesucristo vino a enseñarnos el camino hacia el Padre. Por lo tanto, Él en vida vino a justificarnos con su santidad gratuitamente. Y eso lo merecemos por la gracia del Señor. Por lo tanto, lo que Él nos dejó en vida aquí en la tierra es el camino para lograr que la salvación, por medio del ejemplo que Él nos brindó. Y si nos apegamos a ese ejemplo, vamos a lograr entonces esa salvación. Para eso es lo que Él nos dejó en vida a nosotros. Benigno, gracias. Sergio y después Isidro, adelante. Gracias. ¿Por qué es importante tener en cuenta por qué Jesús compró nuestro rescate y por qué lo regaló? Porque Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que sabiste que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, al recordar que Cristo dio su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros para el perdón y vida, eso nunca debería de olvidarnos, porque muchas veces caemos en la culpa de decir, ¿y por qué? Claro, todo tiene un propósito, y el propósito más grande que tuvo Jesús con nosotros es habernos perdonado y haber llevado consigo nuestros pecados y nuestras culpas, porque si Él no hubiese muerto, de nada hubiese servido, porque seguiríamos andando en pecado sin rumbo fijo. Pero gracias a ese rescate tenemos un punto claro, que es el perdón de los pecados, y gracias a esa muerte y gracias a ese sacrificio somos libres de pecado, y gracias a esa sangre preciosa tenemos la vida eterna. Gracias, Sergio. Isidro, adelante. Yo creo que, profesor, la mayor parte de Jesús que vino aquí en la tierra, en las normas, para decirlo, en las normas que Él estaba cumpliendo con Dios, es perfeccionarnos y también Él para que sea perfecto.
obediente a su Padre para cumplir la ley que Dios ha puesto en la Escritura. Porque Jesús obedeció perfectamente la ley de Dios, a la perfección. Él es atribuido o atribuida en la perfección, y ahora Dios a través de Jesús nos dio ahora el perdón y la salvación, y Él nos ve a través de Jesucristo como un hombre sin pecado, para decirlo, porque ese es lo que Dios hizo en Jesucristo, y Jesús hizo a través de su sangre, derramó para nosotros, para darnos la vida eterna, como muchos hermanos están diciendo, pero Él obedeció a su Padre para darnos la salvación. Excelente. Y eso sí, esto es su obra aquí en la tierra. Esto es lo que logró Jesús durante su vida. René, adelante. Y profe, también agregando, va. Jesús lo que logró cuando anduvo en tierra fue darnos la paz, el amor, la unión, que eso fue lo que vino a unirnos por su amor, va, de unirnos a Él y Él con su amor también unirnos al Padre, ¿verdad? Como dice una parte de la Escritura, que Jesús y Dios es uno y también Él quiere nosotros que seamos unos también con Él, como lo dice en el Evangelio de San Juan, su capítulo 3, va, y su versículo 16, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, eso también que nos vino a dar Jesús, ¿verdad? Para que nosotros tengamos la plenitud de confiar en Él y logremos esa vida eterna, ¿va? Únicamente, hermano. Sí, gracias. Gracias, René. Y el último comentario, Cristina, adelante. Sí, bueno, gracias, profesor. Bueno, yo quiero algo que estuve anotando mientras que los hermanos hablaban. Nosotros, por los pecados, teníamos muerte espiritual, o sea, estábamos muertos espiritualmente. Y aunque tuviéramos frutos, serían obras muertas. Como dije hoy, Jesús nos dio vida. Y el versículo dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, nosotros caminábamos conforme al diablo, en obediencia al diablo. A Dios nosotros estábamos desobedeciendo. Y estuve leyendo un versículo acá que dice, Efesios 1:18, que dice, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, o sea, de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza en el que nos llama y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y Romanos 5:19 dice, porque como así por la desobediencia de nosotros, o sea, de un hombre, de Adán, fuimos pecadores, así también por la obediencia de Jesús seremos justificados por él ante Dios. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, Él nos justificó ante Dios. Es mi aporte. Gracias, Cristina. Muy bien. Entonces, voy a resumir todo en la próxima diapositiva. ¿Qué logró Jesús para nuestra salvación en su vida? Pues las normas de Dios no solo exigen que estemos sin pecado, sino que también dicen que debemos tener un registro perfecto de obediencia. Y Jesús, actuando como nuestro sustituto, obedeció perfectamente la ley de Dios y nos atribuyó la obediencia que necesitábamos. Dios ahora nos ve como sin pecado
y completamente obedientes porque Jesús nos ha dado su perfección. Excelente. Entonces, esto es la obra salvadora de nuestro Salvador Jesús. Vamos a continuar con la lección 3. Y el tema otra vez es el oficio y la obra de Cristo. Entonces, voy a compartir algunas cosas en las próximas diapositivas. En el primer libro de Pedro 1, 18 a 19, describe brevemente la obra de salvación de Jesús. No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hay muchas maneras en que la Biblia describe y comunica su misión de rescate de nosotros. En esta lección veremos algunas de esas descripciones y el lenguaje de la imagen. En este versículo de Pedro vemos la palabra redimir. Redimir significa volver a comprar. No es que Dios tuvo que pagarle al diablo una cantidad, pero sí pagó un precio. Dios entregó a su único Hijo para redimirnos. La obra de Jesús está completa. Esa es la razón por la que dijo, consumado es en la cruz, cuando murió. No había nada más que cumplir para salvar al mundo. Lo hizo todo, desde el principio hasta el final de su vida. Él destruyó el poder del pecado. Ya no estamos bajo su condenación, aunque luchemos contra él todos los días hasta que estemos en el cielo. También él destruyó el poder de la muerte. Moriremos, pero no sufriremos la muerte eterna. Y él destruyó el poder del diablo. Todavía nos tentará, pero ya no puede acusarnos correctamente de los pecados por los cuales ya se ha pagado. Desafortunadamente, muchas personas solo recuerdan lo que Jesús hizo en la cruz y se olvidan de la importancia de su vida. Jesús evitó todos los pecados de comisión, hacer lo que Dios dice que no debe hacer, y nunca pecó de omisión, no haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Jesús obedeció la ley para darnos un registro perfecto. Ya no estamos obligados por la ley a obedecer. Nuestra actitud y motivación han cambiado. Ahora vivimos con corazones agradecidos que quieren hacer cosas buenas para agradecer a Dios por salvarnos. Y esta vida de gratitud encuentra su energía y gozo en la obra de salvación de Jesús. Como dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presentan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Vamos a continuar con algunas preguntas de la lección esta noche. Pero antes hay un comentario de esta sección. Muy bien. Continuamos entonces con las preguntas.
Jesús tuvo muchos roles que describen su obra de salvación. Muchos de ellos cumplieron y completaron algunas de las vocaciones que encontramos en el Antiguo Testamento. Y a veces los dividimos en 3 funciones o oficinas principales. Jesús fue nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Ahora vamos a leer algunos versículos y vamos a decir que es si el versículo describe a Jesús como profeta, sacerdote o rey. Entonces, un voluntario que puede leer Juan 18. Yo, profesor, Adelante, Norma. buenas noches, bendiciones. Juan 18, 33, 36. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Palabra de Dios. Gracias, Norma. Sí, entonces este pasaje describe a Jesús como rey, sacerdote o profeta. ¿Isidro? Como rey, profesor. Sí, como rey. Y Jesús está comentando que sí, su reino no está de este mundo. Su reino es, pero mi reino no es de aquí. Es en los cielos. Excelente. Entonces, Él ha preparado un reino eterno donde disfrutaremos viviendo con Él para siempre. Muy bien. Continuamos con la próxima que tenemos, el próximo pasaje. Un voluntario que puede leer este pasaje. Roselva, por favor, adelante. Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Sí, entonces este versículo describe a Jesús como profeta, sacerdote o rey. Como profeta. Como profeta. Excelente. Moisés habla de la venida de Jesús como un profeta como él mismo. Un profeta habla la palabra de Dios y comunica lo que Dios tiene que decir. Jesús fue un profeta perfecto que fue la comunicación de Dios, de su amor al mundo. Entonces sí, esto es lo que hizo Jesús. Él es la comunicación del amor de Dios en la tierra. Sergio, adelante. Gracias. Que Deuteronomio 18:15 se está dando a conocer de que se estaba esperando al Mesías prometido, y aquel que libertaría de la esclavitud del pecado. Ya desde la primera caída de Adán y Eva, ya se empezó a dar énfasis con la llegada del Mesías. Y acá Deuteronomio 18:15 ya está hablando acerca de que vendría el sumo sacerdote o el profeta a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud del pecado. Y eso es importante para poder tener poder redimirse del pecado y poder estar en comunión con Dios, porque ese era el principal objetivo, porque el pueblo de Israel ya estaba dividido
y al esperar la llegada del Mesías, iba a juntar nuevamente al pueblo para la adoración verdadera. Gracias, Sergio. Excelente. Continuamos entonces. Richard, por favor, ¿puede leer el próximo Gracias. versículo? Gracias. Hebreos 7, 26, 27. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Excelente. Entonces, estos versículos describen a Jesús como que, Richard, su Como el rol. sumo sacerdote. Sí. Como es el sumo sacerdote. Gracias, sí. Excelente. Como sacerdote. Excelente. Entonces sí, Jesús fue el sacerdote perfecto porque no tenía pecado y pudo sacrificarse por los pecados de la gente. Y esto es, sí, excelente. La vida de Jesús y su sacrificio por nosotros. Sergio. Gracias. De hecho, se le considera el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces era sangre inocente y un cuerpo inocente, sangre sin mancha y cuerpo sin pecado. Entonces tenía que ser exaltado nuestro Señor en la cruz para dar la gloria a lo que Él vino, a profetizar y ser el sumo sacerdote y ser el Cordero de Dios. Entiendo, ¿no? Muy bien. César, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Jesús vino como sumo sacerdote y vino como el verdadero Mesías prometido para morir en la cruz y dar a nosotros vida eterna y enseñar a la humanidad que nosotros, como Él, si creemos en Él, entonces nosotros también podemos salvar del pecado y ganar el pecado. Para eso vino Jesús entonces, para enseñar cómo Él ganó en la cruz y asimismo nosotros también podemos ganar el pecado mientras creemos y tengamos fe en Jesucristo. Entonces eso solamente hay que orar y querer a Dios nada más, pastor. Gracias, César. Gracias. Excelente. Entonces, tengo 3 versículos más, un poco más difíciles, pero vamos a hacer lo mismo. Sí, leer los versículos y hablar de los versículos. Si los versículos describen a Jesús como un sacerdote, rey o profeta. Entonces, Efesios 5, 2. Un voluntario que puede leer este versículo. Yo. Lo siento, ¿quién es? Yo, Roselva. Adelante, Roselva. Lo siento. Ajá, ok. Dice Efesios 5:2. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Yo creo que allí está como sacerdote. Sí, sí, porque él es, sí, Porque es un ofrenda, aroma fragante, es un sacrificio para el Señor. sí, un sacrificio. Excelente. Muy bien. Hebreos 2:14. Hebreos 2. Gastón, adelante. Así como los hijos eran de carne y hueso,
también le era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Sí, entonces su rol en este versículo. Roselva. Yo considero que por lo que expresan allí está como rey, Sí, porque derrota al diablo, al enemigo. Aunque fue en carne, también lo derrotó en carne. sí, excelente, como rey. Muy bien, Jesús es nuestro rey victorioso que destruyó la obra del diablo. Muy bien. Isidro, ¿otro comentario? Yo veo que ahí Jesús tenía el dominio sobre la muerte. Ujú. Sí, gracias. Y Cristina. Sí, en este versículo también podemos observar la naturaleza humana y divina también de Jesús. Ujú. Sí, excelente. Sergio. Vemos que en el versículo, como bien decían los hermanos, vemos la exaltación del rey. Y también Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice que Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre como un nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí podemos ver que ya Jesús con su humillación fue exaltado, exaltado en la muerte, exaltado por nuestra redención de los pecados y así pudo vencer la tentación del diablo y con su muerte ganó la vida para nosotros. Excelente, gracias, Sergio. Y el último versículo, Lucas 8, versículo 1. Vladimir, ¿puede leer? Está en mudo. Excelente. Ahí. Lucas 8:1 dice, después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. Aquí vemos que Jesús estaba como profeta, anunciando las buenas nuevas de salvación para todos nosotros. Amén. Excelente. Jesús predicó las buenas nuevas como nuestro profeta. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a continuar con una actividad en grupos pequeños y voy a explicar un poco de esta actividad. Entonces, sí, tenemos esta imagen es un graffiti que se encuentra en Roma que data entre el primer y tercer siglo. Es un ataque obviamente anticristiano porque representa a Jesús con la cabeza de un burro y dice, Alexamenos adora a su Dios. Entonces, ¿qué tipo de estímulo le darías a Alexamenos si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Entonces, esto es lo que ustedes van a hablar de esta pregunta. ¿Qué tipo de estímulo le darías a Alexamenos si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Porque en esta imagen, el artista básicamente se burla de Alexamenos por ser cristiano y también se burla de la obra salvadora de nuestro Salvador Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué tipo de estímulo le darías a Alexamenos si tuvieras la oportunidad de hablar con él? Ustedes van a hablar de esta pregunta en sus grupos pequeños. Y ahora todos los grupos están listos.
Gastón, ¿puede entrar su grupo o no? Oh, sí. Excelente. No, parece que no. Ah, Bueno, bueno. ahí Entonces, a ver, dígame usted la pregunta que nos hizo el profesor, el pastor. ¿qué tipo de ánimo, algo así, era que le daríamos a esta persona, ¿no? Exacto, Y, exacto. Ajá. y ahí estamos viendo una imagen y justamente de idolatría, de adorar imágenes. Empezando por ahí, muy cierto. Ajá. Y sería el consejo o mi observación sobre el tema que solamente siga en obediencia a Dios y Ajá. que no presta atención a los ataques, porque lo que está haciendo esa persona contra él son dardos del maligno, dardos del enemigo que Eso mismo. Ujú. le quieren Perfecto. derribar de su fe. Es lo que Exacto. a mi entender me parece. Ajá, sería piedra de tropiezo. Yo le diría también casi similar y empezando le diría que tiene que tener presente que cómo es que ya Jesús no está en la cruz. Jesús no está en la cruz, que ya Jesús, ¿verdad? Derrotó al demonio y que esos son ataques demoníacos para Claro, sí, desviar su fe, para poner claro, esto, cómo es, ajá, temblar su fe. Y que claro, Jesús, ajá, y que ya Jesús por su doble sustitución en la cruz, ¿verdad? Él nos libró de la muerte y que ya no tiene él que temer, que vendrán muchos ataques, ¿verdad? Pero que él tiene que exacto, ser constante y mantener su fe, estar firme sobre la roca por todas las cosas que exactamente. vengan. Y verdad que y es una manera también de animarnos a nosotros mismos, unos a otros, Sí, porque lo importante es la motivación, porque a veces de repente usted hoy está desanimada y yo me sienta con ánimo, de repente mañana me toque a mí, y esa es la idea. totalmente, Sí, porque totalmente. ajá, siempre nos vamos, estos son los obstáculos que nos vamos cómo a encontrar. De repente, aquí vemos la imagen, ¿verdad? Vamos a decir que de un animalito esto crucificado, pero de repente Claro, nosotros tenemos los problemas, algunos problemas que es se nos como, presenten, ajá, y es entonces, como, ajá, es como que hacen una burla también de Jesús. eso mismo, esa es una burla también, pero ahí es donde tenemos que tener la fe, porque acuérdense que todo aquel que busque a Jesús o que Jesús, ¿verdad? Dios nos llame, porque es lo que nos hace, Él nos busca, nos da la elección, nos elige, Ujú, entonces ujú, tenemos que estar preparados para esto y para muchos más, porque vamos a sufrir muchos ataques de toda clase, exactamente. nos van a decir loco, nos van a decir, hay tantas cosas, pero nosotros Es- solamente tenemos que aprender a reír y dejarle todo a Dios, porque Él claro, así dejar como Él nuestra carga nos sobre elige, nos él. protege. Ajá, Exactamente, muy bonita esa exactamente, sí. reflexión. Ujú. Ok, todos están regresando. Excelente. Necesitamos un poco más de tiempo, Más tiempo, lo siento. un poco más de tiempo porque Que el debate es amplio, se no, necesita no, tiempo.
No tuve la oportunidad de poder compartir con las hermanas unos versículos muy importantes que yo he encontrado en la Biblia sobre esta imagen de esta burla de esta persona sobre la cruz que está poniendo como cabeza de burro a Jesús. Pero Hermano, para la ¿cómo es su próxima, nombre? ¿Cómo es su nombre, hermano? Isidro Ramírez. Isidro, ¿por qué no me escribe después por privado y lo agrego al grupo que hemos armado desde la primera lección con el profesor y ahí nos puede animar con esos versículos? Amén, hermano. Pues Amén. gracias. Sí, podemos continuar y vamos a hablar más de algunos versículos que podemos encontrar que nos ayuda con esta pregunta. Pero primero, Isidro, ¿quiere compartir algo con el grupo general? Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Lo que yo quería compartir en el grupo a esta persona que Dios a nosotros, bueno, eso encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No, perdón, hermano, perdón. No es ese. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo compartiría este versículo con con esa persona que estaba haciendo la burla a Dios. Después tengo otro versículo, si me dan tiempo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice así: ya que su divino poder no ha escondido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. A cada uno de nosotros nos está dando la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos también estar entendiendo de qué se trata estas cosas que él está pensando, el tema de burla hacia Dios. Sí. Muchas gracias. Gracias, Isidro. Sí, gracias por estos comentarios. Ok, entonces vamos a continuar con un comentario de Sergio y después de Juan Carlos. Y después de esto voy a continuar con la clase para que terminemos, porque no tenemos mucho tiempo más. Entonces, Sergio y después Juan Carlos y después vamos a continuar. Muchas gracias con las hermanas que fue mi grupo. Fue muy bonito de poder conocerlas. Y leímos Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y yo les dije, si nosotros somos la luz del mundo, ¿cómo podemos maldecir a nuestros enemigos? Si Cristo, estando en la cruz, aún en su lecho de muerte, miró al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también podemos encontrar en Lucas 6:38, dad y os dará una medida buena, apretada, remecida. Y también Efesios 4:32, más bien, sé benignos unos con los otros. Si una persona está errada en la forma de expresarse y hablar mal de Dios, no podemos caer en el mismo juego. Al contrario, tenemos que explicarle de buena manera, de buena forma. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, tiramos y Dios regó. Nosotros plantamos las semillas y Dios se encarga de regar en el corazón de la duda o la inquietud. Pero nosotros como buenos cristianos no podemos llegar y decirle, no, eso está malo, eso está aquí, esto está allá. Cristo mostró compasión incluso hasta por aquellos a quienes sanó,
y después le dieron vuelta la espalda cuando lo estaban crucificando y les pidió perdón. Perdona a nuestro Señor por ello, porque no sabían lo que hacían. Entonces nosotros cuando caemos en lo mismo, también no sabemos lo que hacemos, pero gracias a ese sacrificio somos perdonados, pero no por eso vamos a seguir cayendo exactamente en lo mismo, burlando de nuestros hermanos, porque muchas veces caemos en la burla de los hermanos en la iglesia, o cómo van vestidos, o por qué el pastor está hablando de este tema, o por qué este himno no corresponde al culto. Estamos cayendo exactamente en lo mismo y no podemos caer en lo mismo. Tenemos que ser luz y tenemos que ser comprensivos y perdonadores. Gracias, Sergio. Muy bien. Juan Carlos, adelante. Pues yo la verdad felicitaría a la persona que le entregaron ese graffiti porque quiere decir que primero que lo reconocen como un cristiano. Entonces quiere decir que ya hace una diferencia. Lo segundo, pues les pusieron la cabeza de un burro a Jesús, pero pues él no era un burro, era un cordero. Entonces, desde ese punto de vista, pues no está tan lejos. Y segundo, pues la misma palabra dice que bienaventurados los perseguidos. Entonces le decía yo al compañero ahorita, si nosotros estamos aquí reunidos y sabemos mucha Biblia y le decimos al otro hermano y amén y aleluya, pero nadie nos persigue, es porque no estamos haciendo bien la tarea. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Gracias, Juan Carlos. Sí, gracias por estos comentarios. Muy bien. Vladimir y Judith, quiero continuar, pero si ustedes tienen algunos comentarios muy cortos, podemos continuar con ustedes también. Vladimir. Sí, nada más para comentar tantito. Cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, hasta a él le dijeron que tenía espíritu de Belcebú. O sea que como cristiano esa imagen a nosotros no nos debe de espantar. Simplemente comentarle a ese adorador que está adorando a ese burro, explicarle lo que realmente significó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que hemos visto en las lecciones, por qué lo hizo en la carne y por qué su divinidad nos permitió la salvación a todos. O sea, es de esa manera entrar en su corazón a él. Amén. Gracias, Vladimir. Y Judith. Bueno, para animarle, yo le diría lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en su capítulo 2, verso 21, donde nos dice que pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, que nosotros ya tenemos un ejemplo de vida que es aquel que nos dejó Jesucristo. Excelente. Gracias por este comentario. Muy bien. Entonces terminamos con algunas diapositivas más de esta situación. ¿Qué clase de verso o verdad de la Biblia compartirías? Entonces podemos hablar de algunos. 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Y Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y ahí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y continuamos.
Otro versículo aquí, Mateo 10, 25. Al discípulo debe bastarle con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuánto más a los de su familia. Y un comentario más es como una oración que podría compartir con esta persona. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, estos son algunos versículos en que podamos hablar y compartir con los demás, los que están viviendo la vida cristiana en este mundo, donde hay sufrimiento y dificultades en todas partes. Sergio, algo rápido antes de terminamos. Sí, solo dos versículos bíblicos que son son bonitos. Primera de Pedro 1:3. Dios según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Romano 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Gracias, Sergio. Muy bien. Entonces, vamos a terminar con la bendición y después voy a compartir la tarea para la próxima clase. Entonces, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Entonces, gracias. Sí. Amén. Amén. Amén, profesor. Dios le bendiga a todos. Bendiciones a todos. Amén. Hasta el miércoles. Gracias. Sí, la tarea para la próxima clase voy a compartir en el grupo de WhatsApp algunas preguntas otra vez con un video y van a leer Filipenses 2 y voy a compartir otra vez algunas preguntas de esta lección que van a encontrar en la evaluación final. Entonces, esto es la tarea para la próxima clase. Y esto es Profesor, todo para la noche. le mandé mensaje al privado y le voy a estar enviando después cuando termine las tareas atrasadas. Ok, excelente, Cristina, gracias. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga. Esteban, gracias. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima. Gracias, Espero. Norma. Hasta José luego. David, Chao. gracias. Esteban, gracias. Gracias. Profesor. Sí.